Los romanos construirían más tarde un imperio con espadas y armaduras cuyos diseños copiaron de los mismos bárbaros que primero los pusieron de rodillas. Los galos, inventores de la cota de malla que un día protegería a las legiones, eran un pueblo de aterradoras contradicciones. Como, entonces, una misión diplomática a una ciudad menor se convirtió en el saqueo completo de Roma, una catástrofe provocada no por la misión de un rey, sino por la única e ilegal lanzada de un embajador. La respuesta a esta pregunta no reside en la ambición de un solo hombre, sino en el choque tectónico de dos mundos que durante siglos habían evolucionado en paralelo, destinados a colisionar en las fértiles llanuras de Italia. Para comprender la caída de Roma, primero hay que comprender la grandeza de sus conquistadores. Entre los siglos IV y II antes de Cristo, la cultura celta no era una nota a pie de página de la historia, sino un manto vibrante y expansivo que cubría una enorme parte de Europa, desde las brumosas islas británicas hasta las profundas selvas de Germania y los valles del Danubio. No eran una nación unificada, sino una colmena de tribus feroces y orgullosas, unidas por una lengua común, una espiritualidad druídica y, sobre todo, una maestría inigualable en el arte de la guerra. Los escritores grecorromanos, con la pluma del civilizado que mira con desdén al que considera inferior, nos hablaron de los celtas como un pueblo salvaje, impulsivo y primitivo en equipamiento y estrategia. Sin embargo, esta era una peligrosa simplificación, una ceguera arrogante que Roma pagaría muy cara. La verdad es que el lado más sofisticado de los celtas, su verdadera genialidad residía precisamente en sus armas. En las aldeas galas, entre cabañas de madera y cercas de mimbre, el lugar más sagrado después del memetón de los druidas era la forja del herrero. Allí, en el corazón palpitante de la comunidad, maestros artesanos, cuyos secretos se transmitían de padres a hijos, transformaban el mineral de hierro en instrumentos de muerte de una calidad asombrosa. Los celtas tenían maestros herreros que podían armar a sus guerreros con espadas largas, de doble filo, diseñadas no solo para apuñalar, sino para asestar tajos devastadores que podían amputar un miembro de un solo golpe. Sus lanzas, con puntas de hierro de perfecto diseño, eran letales tanto arrojadas desde la distancia como empleadas en el combate cercano. Este dominio del metal hacía que el guerrero galo promedio, alto, robusto y criado en una cultura que glorificaba la batalla, fuera un enemigo letal en el combate cuerpo a cuerpo. Y para su defensa, portaban un imponente escudo largo, el scutum galo, hecho de tablones de roble macizo y reforzado con un humbo central, una protuberancia de hierro duro que no solo desviaba golpes, sino que podía usarse como un arma contundente para romper el rostro de un enemigo. Sus cascos, a menudo del tipo port, presentaban una cúpula de hierro y protectores de mejillas con formas elaboradas, a veces en forma de alas o cuernos, diseñados tanto para la protección como para infundir pavor. Pero la joya de la corona de su tecnología militar, la invención que cambiaría la faz de la guerra antigua, fue la cota de malla. Hay evidencia abrumadora de que los galos fueron los inventores de este tipo de coraza metálica, una maravilla de la ingeniería hecha de miles de pequeños anillos de hierro, cada uno laboriosamente entrelazado con otros cuatro. El resultado era una armadura flexible, relativamente ligera y sorprendentemente resistente a los cortes y estocadas, muy superior a las corazas de lino o bronce de sus contemporáneos. Los romanos, pragmáticos hasta la médula, quedaron tan profundamente impresionados con la metalurgia gala que, con el tiempo, el casco del legionario imperial, su icónica armadura lorica mata e incluso su temible espada corta, la Gladius Hispaniensis, fueron todos adaptados y perfeccionados a partir de diseños celtas o celtíberos. Sin embargo, aquí reside la primera de las grandes contradicciones galas. Entre los propios celtas, a pesar de haberla inventado, la armadura corporal era un lujo excepcional, principalmente reservada para los nobles y caudillos de más alto rango. La gran mayoría de sus guerreros, la masa que formaba sus ejércitos, iban al combate vistiendo solo sus camisas de lana teñida y sus braque pantalones, o en algunos casos, y esto era lo que helaba la sangre de sus enemigos, no llevaban absolutamente nada en absoluto. El guerrero desnudo no es solo una leyenda, es una realidad histórica de la guerra celta. La evidencia arqueológica histórica sugiere que una cantidad significativa de celtas, especialmente ciertos grupos tribales como los Gaesatai, luchaban completamente desnudos, adornados únicamente con sus torques de oro o bronce al cuello y sus armas relucientes. Las razones eran probablemente una mezcla de fervor religioso, una demostración de desprecio absoluto por el peligro y una calculada táctica de guerra psicológica. La visión de miles de hombres corpulentos, de piel pálida, gritando como almas en pena y cargando sin protección alguna, era una imagen diseñada para quebrar la moral del enemigo antes incluso de que se cruzaran las espadas. A esta aterradora infantería se sumaba el uso icónico del carro de combate,
una reliquia de la Edad del Bronce que los celtas conservaron y perfeccionaron. Estos carros servían como plataformas de ataque móviles y versátiles, desde las que los campeones lanzaban jabalinas antes de saltar a tierra para luchar a pie, y también como vehículos de transporte táctico, capaces de mover guerreros rápidamente de un flanco a otro del campo de batalla. A pesar de la calidad superior de sus armas, la principal ventaja de las fuerzas galas era su incomparable capacidad para aterrorizar a su enemigo. La guerra para los galos era un espectáculo de horror orquestado. El sonido disonante y animal de sus trompetas de guerra, los carnacs con forma de cabeza de jabalí, los gritos incesantes y el golpeteo rítmico de las espadas contra los escudos creaban una cacofonía infernal. La guerra, para ellos, era una forma de vida, y su fórmula de inspirar terror al enemigo, combinada con su destreza marcial, hizo que sus fuerzas consiguieran dominar no solo gran parte de la Europa continental, sino también llevarlos hasta las mismas puertas de una joven y aún frágil república llamada Roma. La colisión era inevitable y se había estado gestando durante 2 siglos. A mediados del siglo V a.C., las tierras del norte y centro de la Europa celta se sobrepoblaron. La presión demográfica empujó a muchas tribus a buscar nuevas tierras, y muchos caudillos celtas pusieron su mirada en el sur, más allá de la imponente barrera de los Alpes hacia Italia. Era una tierra que los celtas conocían por relatos de mercaderes y mercenarios, una tierra de fábula, rica en sol, olivos, higos y sobre todo, vino, una bebida que los celtas adoraban. Según nos cuenta el propio historiador romano Tito Livio, los galos empezaron a hacer acto de presencia en Italia ya por el año 600 a.C. Fue entonces cuando una gran banda de galos de diversas tribus, liderada por un caudillo llamado Belloveso, cruzó los Alpes. Su objetivo eran los etruscos del norte, un pueblo culturalmente sofisticado, famoso por su arte y su comercio, pero políticamente dividido y militarmente debilitado. Los etruscos no pudieron resistir la furia de los recién llegados. Después de expulsarlos de la fértil llanura del río Po, los galos fundaron un nuevo asentamiento sobre una antigua aldea etrusca, Mediolano, la que hoy conocemos como la moderna ciudad de Milán. A esta primera oleada siguieron más. Una tras otra, tribus enteras descendieron de las montañas, y hacia el 400 a.C., varias tribus galas, los enones, los boyos, los insubres, se habían establecido como los nuevos amos de una vasta porción del norte de Italia, una región que los romanos llamarían la Galia Cisalpina, extendiéndose desde los Alpes hasta la costa del Adriático. Los pueblos nativos, como los ligures al oeste y los vénetos al este, fueron poco a poco sometidos o asimilados culturalmente por sus nuevos y dominantes vecinos celtas. Los galos iban claramente en ascenso, una marea humana que lo inundaba todo a su paso, pero no eran la única potencia creciente en la península itálica. Hacia el sur, en el corazón del Lacio, la pequeña ciudad de Roma estaba experimentando su propia y explosiva transformación. En el siglo V a.C., Roma era todavía una ciudad modesta, con apenas unos 25.000 habitantes que moraban en humildes casas de ladrillo de barro y madera, muy lejos de la metrópolis de mármol que llegaría a ser. Sin embargo, en los últimos 100 años, esta pequeña ciudad-estado había demostrado una ambición y una capacidad de organización sin precedentes. Los romanos habían derrocado su antigua monarquía, emergiendo como una república fuerte y unificada, y habían establecido su hegemonía sobre todas las demás poblaciones de la Liga Latina. Su ejército, aunque todavía primitivo en comparación con lo que llegaría a ser, era disciplinado y tenaz. La prueba definitiva de su creciente poder llegó en el año 396 a.C., cuando, tras un asedio de una década, el brillante y experimentado comandante romano Marco Furio Camilo conquistó finalmente la rica y poderosa ciudad etrusca de Velles. Esta victoria fue un punto de inflexión. No solo eliminó al principal rival de Roma en la región, sino que estableció un punto de apoyo crucial para una mayor expansión hacia el norte, poniendo a Roma, por primera vez, en contacto directo y en curso de colisión con las tribus celtas recién asentadas. El escenario estaba listo para la catástrofe. Dos potencias expansionistas, una tribal y feroz, la otra cívica y organizada, ahora compartían una frontera no declarada. Los historiadores modernos, al igual que los antiguos, no se aclaran sobre cómo estalló exactamente la primera gran guerra galoromana. Las crónicas están veladas por la leyenda y la propaganda. Algunos afirman que la invasión gala no fue una casualidad, sino que fue instigada por un poder externo. Sostienen que una tribu gala invadió el territorio romano en nombre de Dionisio I, el poderoso tirano de la ciudad griega de Siracusa, en Sicilia. Según esta teoría, Dionisio quería castigar a Roma por apoyar a sus rivales en el sur de Italia y utilizó a los galos como su instrumento de destrucción. Otros historiadores
Sin embargo, rechazan esta idea y afirman que los belicosos celtas no necesitaban ningún incentivo externo para invadir. Lo hicieron simplemente por lo que siempre los había motivado: la gloria del combate y la promesa de un rico botín. Pero la tradición romana, la que se contó junto al fuego durante generaciones, nos ofrece una historia mucho más personal y dramática, una historia de pasión, venganza y un error diplomático fatal. Según nos cuenta el historiador Dionisio de Halicarnaso, las semillas del conflicto se sembraron en la ciudad etrusca de Clusio. Allí, un poderoso Lúcomo, un rey local, tuvo una aventura amorosa con la esposa de un joven y respetado ciudadano. El marido, agraviado, humillado y sin poder para enfrentarse al rey en su propia ciudad, decidió buscar un instrumento terrible para su venganza. Viajó hacia el norte, a las nuevas tierras de los galos, llevando consigo odres de vino y cestas de higos para mostrarles la riqueza de la tierra que podrían conquistar, y los convenció de que atacaran Clusio para vengar su honor. La llamada de este marido despechado fue respondida por el más temible de los caudillos galos de la región, Breno, rey de los Enones. Los Enones eran la tribu más meridional y la más agresiva. Breno, un líder carismático y un guerrero formidable, vio en la petición del hombre de Clusio una oportunidad de oro. Estaba encantado de hacer la guerra en Clusio, codiciando no solo sus legendarias riquezas, sino también sus fértiles tierras. Una horda masiva de senones, con Breno a la cabeza, descendió sobre el territorio de Clusio, y la gente de la ciudad etrusca, al ver la magnitud del ejército que se les venía encima, quedó completamente aterrorizada. Incapaces de hacer frente a la amenaza por sí mismos y recordando la nueva potencia que había sometido a sus hermanos de Belles, pidieron ayuda a los romanos. El Senado romano, al recibir la petición de Clusio, no reaccionó con una declaración de guerra. En su lugar, optaron por la diplomacia, una decisión que sellaría su destino. Enviaron a 3 embajadores, todos miembros de la influyente y arrogante familia de los Fabios, para que actuaran como mediadores neutrales en el conflicto. Fue aquí, en el campamento galo a las afueras de los muros de Clusio, donde se produjo el momento que lo cambió todo. Los 3 embajadores romanos, vestidos con sus togas y con un aire de superioridad, se presentaron ante Breno. Cuando los Fabios le preguntaron a Breno con qué derecho había invadido el territorio de Clusio, aliados de Roma, el rey galo, según la leyenda, sonrió con desdén. Su respuesta fue una cuchillada directa al corazón de la hipocresía romana. Nuestro derecho reside en la de nuestras espadas. Hacemos la guerra a Clusio por la misma razón que vosotros, los romanos, conquistáis a vuestros vecinos, porque el más fuerte toma lo que necesita del más débil. Las tensiones, ya de por sí elevadas, estaban a flor de piel. Durante las negociaciones, que rápidamente se agriaron, estalló una pelea armada entre los diplomáticos de Clusio que acompañaban a los romanos y una partida de guerreros enones. Y entonces, en el calor del momento, uno de los embajadores romanos, Quinto Fabio, cometió un acto impensable. Olvidando su estatus sagrado e inviolable de diplomático, se unió a la refriega, ensartó con su lanza a un jefe celta y lo mató a la vista de todo el ejército galo. El silencio que siguió fue más terrible que cualquier grito de guerra. Un embajador, una figura protegida por las leyes de los dioses y los hombres, había derramado sangre. Breno se enfureció. La violación de la conducta diplomática era una ofensa capital, un sacrilegio que exigía una reparación. Conteniendo su ira, actuó con una formalidad calculada. Envió un séquito de sus propios heraldos a Roma, no para declarar la guerra, sino para exigir justicia. Pidió la extradición de los 3 hermanos Fabios para que fueran juzgados según la ley gala. Pero en Roma, la arrogancia prevaleció sobre la prudencia. La influencia de la familia Fabia era inmensa, y en lugar de entregar a los culpables para aplacar a los galos, el Senado no solo rechazó sus demandas, sino que en un acto de desafío increíble, nombró a los 3 hermanos como tribunos militares para el año siguiente, los más altos magistrados con poder militar. Para Breno y los senones, esto fue la gota que colmó el vaso. No era solo un rechazo, era una burla. El camino diplomático estaba cerrado. De este modo, los galos se declararon enemigos jurados de los romanos y, abandonando el asedio de Clusio, giraron hacia el sur. Su nuevo objetivo era mucho más grande. Iban a ajustar cuentas con la propia Roma. La noticia de la marcha de los galos provocó el pánico en Roma, pero un pánico mezclado con una confianza injustificada. Los tribunos militares, incluyendo a los infames Fabios, reunieron rápidamente un ejército y marcharon con orgullo al encuentro de su enemigo. Hay que recordar que en el siglo V a.C., a Roma le faltaban siglos para desplegar la legión profesional y perfectamente equipada que conocemos de la época de César. Su ejército era una milicia ciudadana.
Los ciudadanos más ricos que podían permitírselo se armaban al estilo de los hoplitas griegos, con corazas de bronce, grebas y cascos pesados, formando una falange rígida. Pero la mayoría de los soldados, los ciudadanos más pobres, luchaban con poco más que sus túnicas, un escudo ligero y una lanza o jabalina, con muy poca protección corporal. Era un ejército heterogéneo y sin experiencia en enfrentarse a un enemigo como los galos. Las fuerzas romanas, superadas en número y en confianza, hicieron su parada en un pequeño afluente del Tíber, del río Alia, a solo 11 millas de Roma. Sería la primera vez que los romanos se enfrentaban a los galos en una batalla campal, y pronto conocerían el verdadero significado de la palabra ferocidad. El día de la batalla amaneció cálido y despejado, un día que quedaría marcado en el calendario romano como Dies Ater, un día negro. Cuando el ejército romano se formó en la orilla, vieron al ejército galo desplegado en la llanura opuesta, y una ola de inquietud recorrió sus filas. Eran más de los que habían imaginado, una masa ingente de guerreros corpulentos y de pelo claro. Pero no fue su número lo que sembró el terror, sino su comportamiento. Comenzó con un zumbido bajo, que creció hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Los galos golpeaban sus espadas contra los escudos, un latido de corazón primordial y amenazante. Luego se unió el sonido del canis, las largas trompetas de guerra de bronce con forma de cabezas de bestias que emitían un bramido disonante y aterrador que parecía desgarrar el aire. Y entonces, los gritos. Gritos incesantes, agudos y salvajes, que no parecían humanos. Para rematar la escena de pesadilla, una parte significativa de la vanguardia gala, los guerreros de élite, se despojaron de sus ropas y avanzaron completamente desnudos, su piel pálida brillando bajo el sol de Italia, un desafío directo a los dioses y a los hombres. Los latinos, acostumbrados a guerras más ordenadas y ritualizadas contra sus vecinos, quedaron paralizados por el miedo. Esta guerra psicológica fue la primera y más decisiva victoria de Breno. La batalla en sí fue vergonzosamente breve. Comenzó con una lluvia fulminante de jabalinas galas, lanzadas con una fuerza y precisión aterradoras. Inmediatamente después, sin dar tiempo a los romanos a recuperarse, toda la línea gala cargó con un ímpetu arrollador. El impacto de la carga fue como el de una marea imparable. La falange romana, el pilar de su ejército, se rompió casi al instante. El centro y el ala izquierda fueron arrollados y los soldados, presas del pánico, se dieron la vuelta y huyeron. Muchos fueron abatidos por la espalda por los veloces guerreros galos. Otros, en su desesperada carrera, se arrojaron a las aguas profundas del río Alia, donde, arrastrados por el peso de sus armaduras, se ahogaron. La derrota no fue una derrota, fue una aniquilación. El ejército que debía proteger Roma había dejado de existir. Tras su victoria decisiva en Alia, el rey Breno condujo a sus senones directamente a Roma. Encontraron las puertas de la ciudad abiertas y sin defensores. La ciudad estaba sumida en el silencio y el abandono. Los pocos supervivientes de la batalla y la mayoría de la población habían huido a las ciudades vecinas o se habían refugiado en la última posición defendible de la ciudad, la escarpada colina capitolina. Breno y sus hombres entraron en Roma y, tras la sorpresa inicial, procedieron a saquearla sistemáticamente. Prendieron fuego a los humildes edificios de madera y ladrillo y las llamas consumieron la ciudad durante días. Esta sería la primera vez en su larga historia que la ciudad de Roma era saqueada por un enemigo extranjero, y cualquier otra fuerza enemiga tardaría casi 800 años, hasta los visigodos de Alarico en el 410 después de Cristo, en volver a hacerlo. Según los relatos legendarios, un grupo de ancianos senadores y patricios, demasiado orgullosos para huir, se vistieron con sus túnicas de gala, se sentaron en sus sillas curules de marfil en el foro y esperaron su destino con una dignidad estoica. Los galos, al entrar en el foro, quedaron momentáneamente sobrecogidos por la visión de aquellas figuras inmóviles y majestuosas, confundiéndolos con estatuas. La tensión se rompió cuando un galo, curioso, estiró la mano para tocar la larga barba de uno de los senadores. El anciano, ofendido, golpeó al guerrero con su bastón de marfil. La reacción fue instantánea y brutal. Todos los senadores fueron masacrados en sus asientos. Desde la cima del Capitolio, el resto de los senadores y los ciudadanos que habían logrado refugiarse allí observaban impotentes, con el corazón roto, mientras su amada Roma era saqueada y consumida por las llamas. Los galos no se contentaron con el saqueo de la ciudad baja. Su objetivo final era el Capitolio, donde sabían que se habían refugiado los líderes romanos y donde se guardaban los tesoros del templo de Júpiter Óptimo Máximo. Intentaron tomar la ciudadela 2 veces. Primero, lanzaron un asalto frontal masivo, subiendo por las laderas de la colina bajo una lluvia de proyectiles de los defensores. Pero la posición romana era fuerte,
y el asalto fue rechazado con grandes pérdidas para los galos. Breno, dándose cuenta de que un ataque directo era un suicidio, decidió someter la fortaleza por hambre, estableciendo un asedio. Pasaron las semanas, y luego los meses. El asedio se convirtió en un punto muerto. Ambos bandos estaban siendo diezmados lentamente por el hambre y las enfermedades que se propagaban por la ciudad en ruinas. Fue entonces cuando los galos intentaron un segundo y más astuto ataque. Una noche sin luna, una pequeña partida de guerreros de élite, habiendo observado una ruta de escalada poco vigilada, comenzó a subir en silencio por los acantilados del Capitolio. Lograron llegar hasta la cima sin ser detectados. Los centinelas romanos y sus perros guardianes estaban profundamente dormidos, agotados por la inanición. La caída del último bastión de Roma parecía inminente. Pero los galos no habían contado con unos guardianes inesperados. En el recinto del templo de Juno, en el Capitolio, se guardaba una bandada de gansos sagrados, consagrados a la diosa. Justo cuando el primer guerrero galo ponía el pie en la cima, los gansos, alarmados por el sigiloso avance, comenzaron a graznar y a batir sus alas con estrépito. Su graznido agudo rompió el silencio de la noche, despertando a un soldado llamado Marco Manlio, quien dio la alarma y logró arrojar al primer galo por el precipicio. El ataque sorpresa fue frustrado. Roma había sido salvada, momentáneamente, por el graznido de unos gansos. A pesar de este éxito defensivo, la situación en el Capitolio era insostenible. Tras varios meses de estancamiento, con el hambre y la peste haciendo estragos en ambos bandos, el bando romano finalmente se rompió. Los líderes romanos sitiados acordaron negociar y pagar a los celtas una suma exorbitante para que levantaran el asedio y se marcharan en paz. 1000 talentos de oro, una fortuna que vaciaría las arcas de la República. Se organizó la ceremonia de pago en las ruinas del foro. Los romanos, humillados, trajeron el oro de los templos y de los ciudadanos. Se instalaron unas grandes balanzas para pesar el metal precioso. Fue en este punto, el momento de la máxima humillación de Roma, cuando Breno decidió añadir el insulto a la herida. Los galos, de forma descarada, manipularon las balanzas, utilizando pesos trucados para engañar a los romanos y exigir más oro del acordado. Cuando los tribunos romanos protestaron enérgicamente por el engaño, Breno, con una sonrisa cruel, realizó el gesto que quedaría grabado a fuego en la memoria de Roma para siempre. Se desabrochó su pesada espada de hierro de su cinturón y la arrojó con estrépito sobre el platillo de los pesos, inclinando aún más la balanza a su favor. Y mientras los romanos lo miraban con una mezcla de horror e impotencia, gritó la frase que se convertiría en el epítome de la tiranía del vencedor. Vae victis, ay de los vencidos. Según nos cuenta el historiador Diodoro de Sicilia, fue exactamente en este preciso instante de desesperación absoluta cuando el destino de Roma dio un giro de 180 grados. De las afueras de la ciudad en ruinas, apareció una fuerza de socorro romana, un ejército improvisado formado por los supervivientes de Alia y los soldados de las ciudades aliadas, liderado por el único hombre que podía salvar a Roma, Marco Furio Camilo. Camilo, o el conquistador de Veyes, que había estado en el exilio por disputas políticas, había sido nombrado dictador en su ausencia y había marchado a toda prisa para liberar su ciudad. Llegó al foro en el momento exacto en que Breno pronunciaba su infame sentencia. Sin dudar un instante, Camilo se abrió paso hasta las balanzas. Acto seguido, en un gesto de desafío supremo, arrojó desafiante su propia espada de acero a la balanza y declaró con una voz que resonó en todo el foro: Non auro, sed ferro, recuperanda es patria. A la patria se la recupera no con oro, sino con hierro. Declaró el acuerdo nulo y ordenó a sus hombres que atacaran. En las calles estrechas y devastadas de su propia ciudad, los romanos, ahora liderados por su mejor general y con el fuego de la venganza en sus corazones, cayeron sobre los galos. Los senones, sorprendidos, cargados de botín y luchando en un terreno desconocido, fueron completamente superados. Tras una batalla feroz entre las ruinas, Camilo y sus hombres expulsaron a los galos de la ciudad, persiguiéndolos y aniquilando a gran parte de su ejército, recuperando no solo todo el oro del rescate, sino también, y más importante, la dignidad perdida de Roma. La República tardaría una generación entera en recuperarse de la destrucción física y psicológica que provocaron los celtas. La ciudad fue reconstruida, pero las cicatrices permanecieron. El miedo a los galos, el metus gallicus, se convirtió en una fobia nacional que perduraría durante siglos e impulsaría gran parte de su política exterior y sus reformas militares. Sin embargo, los galos nunca más intentaron volver a saquear la ciudad de Roma. Con el paso de los siglos, las guerras entre ambas culturas serían incesantes, una lucha titánica por el control de Italia y, finalmente, de Europa. Pero la lección había sido aprendida. Forjados en el fuego de la aniquilación casi total,
los hijos de Rómulo emergieron con una determinación de acero. Con el tiempo, serían ellos quienes llevarían la guerra a la Galia, y quienes, finalmente, resultarían victoriosos, cumpliendo la profecía de Camilo de que el destino de Roma se escribiría siempre con el filo del hierro. Y así, la catástrofe nacida de la lanza ilegal de un embajador en una ciudad lejana se convirtió, paradójicamente, en el crisol que forjó el carácter implacable de la República y la puso en el camino de la conquista mundial.